Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Castaño y este es el capítulo 2 de la Introducción a Python para programadores. En este caso, el tema del capítulo es variables y colecciones. Vamos a arrancar con una función muy básica que nos permite ver el contenido de una variable en consola, que es la función print. Funciona como la mayoría de funciones print en otros lenguajes. Uno sencillamente tiene que introducir el nombre de la variable que quiere mostrar y se muestra la variable. Con la salvedad de que si uno le introduce varios parámetros, se introducirá un espacio entre las variables, de forma tal de que es una manera rápida de poder mostrar múltiples variables al mismo tiempo. En Python, los nombres de las variables pueden tener mayúsculas, minúsculas y símbolos especiales, y de hecho pueden tener caracteres Unicode, como por ejemplo letras japonesas, letras griegas o tildes, a pesar de que no es usual, con la única salvedad de que no pueden comenzar con un número. La forma de asignar un valor a una variable es con el igual. Y en Python, si bien esto no es muy conocido en la mayoría de los tutoriales que pueden haber hasta ahora, ya que están basados en versiones anteriores de Python, en Python existen lo que se llama sugerencia de tipos o type hints, donde uno explicita qué tipo va a tener una variable, pero el intérprete no obliga a que se cumpla este tipo. Es decir, es meramente para tener una ayuda a la hora de programar. Y se recomienda su uso siempre que sea posible. Toda la documentación oficial de Python, por ejemplo, tiene ya incluido estos hints. Una forma fácil de verlo es que si uno escribiera, por ejemplo, una variable, le estoy asignando un string a una variable que yo dije que era float, esto no va a arrojar error, Python no me va a decir nada, pero gracias a una de las extensiones, la PyWrite, que instalamos en el primer capítulo, podemos ver cómo expression of type literal hola cannot be assigned to declared type float. ¿Qué quiere decir? Tenés un literal, un string, no lo puedes asignar a un tipo float, porque es incompatible. Bueno, aclarado esto, podemos ver que el valor de la variable en este caso es 5. Si uno quiere utilizar un nombre que no está definido, va a lanzarse un error de que no se conoce qué es lo que se está tratando de llamar. En Python existen varios ambientes o scopes donde se pueden definir las variables. Generalmente uno trabaja en el scope global, aunque por supuesto las variables globales no son recomendadas. Luego tenemos un segundo scope que son las variables definidas dentro de funciones. No sucede como pueda suceder en otros lenguajes que el bucle for y el bucle while tienen su propio scope, ya que generalmente debido a la forma en la que uno tiene de programar de Python no termina declarando variables dentro de un bucle, sino que suele reasignarlas, pero ya previamente habiéndolas declaradas fuera del bucle. Los operadores que tienen la posibilidad de reasignar la variable son todos los aritméticos que vimos hasta ahora en el capítulo anterior, con la salvedad de que tienen que añadir el igual adelante. Por lo tanto, esto es lo mismo que escribir una variable igual una variable más 2. Y lo mismo aplica para el resto de los operadores. También, una cuestión muy interesante en Python, no se suele utilizar mucho y suele ser adoptada por las personas que vienen de lenguajes como MATLAB, es la asignación múltiple, donde uno puede asignarle el mismo valor inicial a varias variables. Y esto es muy importante, ya que Python tiene una forma muy particular de asignar los valores a las variables. En la mayoría de los lenguajes tenemos dos tipos, tenemos asignación por valor y asignación por referencia. En Python se dice que las variables son etiquetas, son labels, y que hay un objeto en memoria, por ejemplo, el objeto string hola, y cuando yo digo que una variable es igual a hola, en realidad lo que estoy diciendo es generando una asignación entre el nombre de esta variable y ese objeto en memoria. Por lo tanto, si cambia ese objeto en memoria, cambia también el valor de mi variable. Esto generalmente puede no ser nunca un problema si uno continúa con todas las buenas prácticas, pero eventualmente puede llegar a ser conflictivo. Vamos a ver un par de ejemplos en los casos más avanzados, cuando por ejemplo uno utiliza clases.
donde esto efectivamente suele ser un problema. Es por esto que en Python está la noción de lo que es mutable y lo que es inmutable. Cuando uno tiene un objeto que es inmutable, no puede cambiarlo en memoria, sino de que lo que uno hace es reemplazar ese objeto con otro objeto. Y todos los tipos primitivos de Python son inmutables: enteros, floats, booleanos y strings. No obstante, cuando esta asignación de etiquetados se da con tipos mutables, que es lo que vamos a ver en este capítulo, pueden ocurrir conductas inesperadas. No necesariamente errores, sino que una variable uno pensaría que tendría que tener ciertos elementos, una colección, cuando en realidad no los tiene. O los tuvo en un momento y ahora no los tiene, a pesar de que nosotros pensaríamos de que los debería seguir teniendo. No obstante, como mencioné, vamos a ver ejemplos más adelante. La primera colección que vamos a ver son las listas. Las listas, a diferencia del típico array o vector de la mayoría de los lenguajes de programación, no tiene longitud fija y tampoco tiene un tipo de dato predeterminado, que no puede cambiarse. Las listas se inicializan con dos corchetes vacíos, para el caso de una lista vacía, y uno puede incorporar los elementos separándolos con comas. No hay valores por defecto, es decir, una lista puede contener múltiples tipos. Esto inherentemente hace que el lenguaje sea más práctico de programar, pero también introduce algunas cuestiones referidas a la velocidad. Es decir, puede que el lenguaje termine siendo un poco lento para operaciones que sean muy específicas. Esto no quiere decir de que uno no puede usar las listas, pero en el caso de que uno quiera utilizar cómputo de matrices multidimensionales, por ejemplo, es un caso muy particular, hay librerías que proveen tipos de datos específicos para este tipo de operaciones, como por ejemplo la más utilizada se llama NumPy, y provee arreglos que ya son de longitud fija y de un solo tipo, que tienen optimizaciones incluidas para este tipo de operaciones. Pero para los casos más comunes en desarrollo de software, las listas no van a representar un cuello de botella en la eficiencia. Los métodos que tenemos son muy sencillos: append para introducir un elemento al final, extend para concatenar dos listas, pop para retirar y al mismo tiempo devolver el elemento de una lista, en este caso el elemento final de una lista, insert para insertar un elemento en una posición particular dentro de una lista, y len, que nos permite saber la longitud de la lista. En el caso de los índices, en Python tenemos indexado basado en 0, es decir, el 0 es la primera posición. Podemos utilizar también números negativos para indexar desde el final hacia adelante. El -1 sería la última posición. Y también se tiene indexado múltiple. La sintaxis es muy similar a la que en muchos lenguajes se utiliza, por ejemplo, para los bucles for: inicio, fin y pasos. Y uno puede omitir cualquiera de los tres, sencillamente dejando el espacio en blanco. Entonces uno puede decir: quiero del segundo elemento al cuarto elemento, quiero del tercer elemento en adelante, quiero todo hasta y sin incluir el cuarto elemento, quiero todos los elementos, pero cada dos, es decir, quiero el primero, el tercero, el quinto y sucesivamente. Quiero todos los elementos, pero de atrás hacia adelante. O quiero crear una copia idéntica de esta lista. Esto es muy importante por lo que mencionaba antes de la inmutabilidad y de la mutabilidad. Si yo tengo una lista y digo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Si yo digo A es igual a 1, 2 y 3, y abajo digo B es igual a, si yo cambio A, va a cambiar B. Cosa que para muchas personas no sería esperable. Pero si uno, en este caso, escribe B es igual a dos puntos, lo que está diciendo es: yo no quiero que sea el mismo objeto, yo quiero una copia exacta de ese objeto, pero en otra posición de memoria que va a ser completamente independiente. Esto vamos a verlo también un poquito más adelante en detalle. ¿Qué operaciones se pueden hacer con las listas? Bueno, se pueden sumar. Tenemos lista más otra lista, concatena las listas, que es una operación bastante lenta. Es decir, si uno tiene muchísimas listas y las quiere concatenar,
es preferible buscar alguna otra estructura de datos o buscar también otra forma en lugar de la concatenación, como puede ser, por ejemplo, construir sublistas y después utilizar el extend, que es mucho más rápido. Uno puede duplicar una lista utilizando la multiplicación, lo que hace es lo mismo que obtener la lista y concatenarla con sí misma n veces. Tenemos algunos operadores particulares de la lista, como el operador in, que pregunta si un elemento está en la lista. Y una particularidad es que uno puede utilizar el not, pero el not puede estar antes de todo, es decir, uno podría pensar 5 in lista, esto es false, not false, esto es true, pero por una cuestión también de la sintaxis de Python nos permite preguntar 5 not in lista. Y esto va a devolver lo mismo, es decir, uno tiene flexibilidad sobre qué posición puede tener el not. De esta manera, por lo menos, parece más sintaxis del lenguaje natural y por eso suele utilizarse bastante también. Por último, tenemos el operador igual igual, en lo que son las operaciones lógicas. Tenemos la lista es igual a esta nueva lista. Esto es un objeto nuevo en memoria, no es el mismo que se definió arriba. Esto va a devolver true. Una lista es igual a una copia de sí misma. Esto también va a devolver true. Pero una lista es igual a sí misma también. Ahora, el operador que vimos ya en el capítulo anterior con el non, que es el operador is, solamente va a devolver true si estamos hablando del mismo objeto en memoria. Por lo tanto, lista no va a ser el mismo objeto que estoy definiendo acá, porque esto es un objeto nuevo en memoria. Tampoco va a ser igual a una copia de sí misma, porque la copia de sí misma está en otra posición de memoria. El único caso donde el is va a ser true va a ser cuando yo tengo la misma variable, la misma posición de memoria. Volviendo al ejemplo que hicimos brevemente arriba, si uno tuviera A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a A, la operación A is B va a ser true. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo objeto en memoria. Pero si uno dijera B es igual a una copia de A, esta operación ya no va a ser más true. Estas son algunas particularidades, detalles finos del lenguaje de Python que no suelen estar presentes en otros lenguajes. Por eso me parece importante aclararlas. Luego tenemos las operaciones basadas en funciones de las listas, que esto viene de la mano con la programación funcional. Vamos a verlo en un capítulo posterior también. Estas son las funciones any y la función all. La función any devuelve true si al menos hay un true en toda la lista. Estamos hablando de una conversión implícita o explícita a booleano y concatenar todo con operaciones OR. El all es el análogo, pero en vez de usar OR usa AND. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo tengo una lista y hay un solo elemento que se evalúa como false, el resultado del all va a ser también false. Y lo importante es que estas dos funciones incorporan cortocircuito también. Por lo tanto, son muy prácticas para evaluar si una serie de condiciones se están cumpliendo de manera simultánea, es decir, el all, o si al menos una de ciertas condiciones se cumple, por ejemplo, con el any. Es una forma mucho más compacta de poder concatenar todos los elementos de una lista con OR o con AND. Luego tenemos las tuplas. Las tuplas no suelen utilizarse de manera directa como, bueno, voy a instanciar una tupla para esto, sino más bien de que son un tipo de dato que se utiliza mayormente de manera implícita. Es decir, manipulamos tuplas sin saber que estamos manipulando tuplas, pero son fundamentales para muchas de las estructuras sintácticas del lenguaje. La diferencia sustancial de la tupla y la lista es que la tupla es inmutable, es decir, una vez que se definió el objeto en memoria, no puede cambiarse. La variable sí puede cambiar, es decir, yo puedo asignarle otro valor a la variable, pero no puedo agregar un elemento, quitar un elemento. Podría sí hacer una copia y a la copia, en realidad, es decir, haceme una copia, pero no con todos los elementos, sino con algunos. Pero estoy hablando de dos objetos separados en memoria. Vamos a ver más adelante por qué esto es muy útil. Podemos ver, en este caso, de que las tuplas se definen con paréntesis, a pesar de que el paréntesis no es obligatorio. En realidad, la sintaxis mínima para definir una tupla es la coma. Entonces, si yo tengo
elementos separados por comas, automáticamente Python genera una tupla. Y puedo acceder con las mismas características del indexado de listas, puedo acceder a los índices de las tuplas. Con la única salvedad de que no puedo asignar un valor a un elemento particular, a un índice particular de una tupla, cosa que sí se podría hacer tranquilamente en una lista. Los métodos son los mismos. Tengo len, tengo suma, tenemos indexado, tenemos el operador in. Y en este caso particular, vemos de que no hay una asignación. Es decir, esto es una tupla nueva, distinta a las anteriores, en otra posición de memoria, donde se combinaron dos tuplas diferentes. Por lo tanto, esto viene muy de la mano con la programación funcional y el estado inmutable, que lo que plantea es que si uno quiere combinar dos cosas, en realidad no está modificando el estado original, sino que genera un nuevo estado inmutable compuesto de la combinación de los estados originales. Estos detalles son por ahí bastante técnicos, pero ahora vamos a ver algunas características de las tuplas que son sumamente útiles y utilizadas en todo el lenguaje. La primera es el desempaquetado. El desempaquetado permite justamente extraer el contenido, desempaquetar el contenido de una tupla en diversas variables. Y hay muchas formas de hacerlo. Y no es exclusivo de las tuplas en realidad, a pesar de que la mayoría del tiempo se usa con tuplas, luego se puede hacer con listas también y con otras estructuras. El desempaquetado consiste en que si yo tengo una cantidad de variables en una tupla, las tuplas suelen tener una cantidad reducida de elementos, no hay una limitación, pero suele ser el caso. Entonces, por ejemplo, si tengo tres elementos, puedo asignar el primer elemento a una variable, el segundo elemento a otra variable y el tercer elemento a otra variable. En este caso, podemos ver, por ejemplo, A, B y C, 1, 2 y 3. Funciona también con listas. Pero, si la cantidad de elementos no coincide, va a arrojar un error. El error es un error que suele suceder mucho cuando uno está aprendiendo el lenguaje, que es que la cantidad de elementos esperados no coincide con la cantidad de elementos provistos. Y esta sintaxis particular permite una operación que, si bien no genera grandes mejoras, suele ser muy práctica a la hora, por ejemplo, de intercambiar variables. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un intercambio de dos variables sin necesidad de una tercera variable auxiliar. O por lo menos no de una tercera variable auxiliar de manera explícita. Entonces, yo quiero intercambiar los contenidos de A y B, puedo decir que A y B es igual a B, A. Entonces acá se está construyendo implícitamente una tupla con los elementos invertidos, pero al mismo tiempo estamos desempaquetando esa tupla, sobreescribiendo esos mismos elementos originales. Entonces de esta manera se puede sobreescribir los elementos intercambiando los valores. Ahora, este desempaquetado, esta es la forma más simple de desempaquetado. Hay una forma más compleja, que es la que se suele utilizar con más frecuencia, que consiste en el uso de anidaciones y comodines. Los comodines fueron introducidos en una de las últimas versiones de Python, o sea, una versión posterior a la 3.6, no recuerdo exactamente ahora cuál, pero son muy útiles. Y lo que quieren decir, permiten algunas otras construcciones de la programación funcional, como por ejemplo obtener el primer elemento, obtener el último elemento, obtener el primer y el último elemento. Para aquellos que tengan trasfondo en Haskell, es el típico head, tail, init, etc. ¿Cómo se hace? Se pone un asterisco adelante de lo que querríamos, por así decirlo, ignorar o despreciar. Entonces, si queremos el primer elemento y no nos interesa lo demás, podemos poner a, asterisco, rest. Y esto en realidad no tiene por qué tener un nombre, puede ser sencillamente un guión bajo. Esto es un patrón en Python. Utilizar el guión bajo como nombre de variable es un nombre válido de variable. Y básicamente se utiliza cuando uno quiere decir no voy a utilizar esta variable en ningún lado. Necesito guardarla para evitar el error de que no me coincide la cantidad de esperados con provistos. Pero es sencillamente una convención. Uno puede usar el nombre variable que quiera. Entonces vemos que A es igual a 1 y el resto es una lista. Cuando uno utiliza esta sintaxis especial, siempre el resultado va a ser una lista. Podemos hacerlo con el último y podemos hacerlo con el primero y con el último también. Otro caso que se utiliza especialmente en los bucles for, y por eso es muy importante tenerlo bien presente, es el desempaquetado anidado, que sucede cuando yo tengo una colección que a su vez está compuesta por otras colecciones, pero quiero desempaquetar todo.
La única salvedad es que yo tengo que conocer esa estructura de antemano. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una lista que tiene dos elementos, como tenemos acá, el primer elemento va a ser otra lista y el segundo elemento va a ser una lista de un solo valor. En este caso, bueno, el resultado sería el mismo si este 3 estuviera solo o no. La única salvedad es que acá la C es una lista, pero si esto podría ser tranquilamente el valor 3 y entonces acá esto también sería un 3. Sencillamente para mostrar de que uno puede tener arbitrarios niveles de anidación. La única salvedad es que uno tiene que mantener la estructura. ¿Cómo mantiene la estructura? Aclarando explícitamente con paréntesis cómo debería desempaquetarse. En este caso tenemos una lista de dos elementos, por lo tanto tenemos una tupla acá de dos elementos, que en realidad lo único que estamos haciendo es decir, esto es el desempaquetado que corresponde a la parte de dos elementos. Y por último tenemos acá un solo elemento que corresponde a este solo elemento. Esto puede parecer sumamente complicado de manera innecesaria, pero podemos ver de que esto después se utiliza muchísimo, especialmente en las estructuras de control. Si continuamos, vamos a otra estructura de datos ya, muy utilizada en Python y mi opinión personal es que no se utiliza lo suficiente en otros lenguajes de programación a pesar de que existe. Los diccionarios. Los diccionarios son colecciones de tipo clave-valor, son conocidos también como tablas hash o hash map en muchos otros lenguajes, a pesar de que otros también tienen la palabra diccionario. Y la ventaja de un diccionario es que el tiempo de acceso es mucho más rápido que el de una lista, pero uno requiere tener una clave con la cual va a acceder a los valores y el valor propiamente dicho. Los valores pueden ser cualquier objeto válido de Python, incluso pueden ser objetos o clases definidas por el usuario, pero la clave tiene que cumplir ciertas características. No vamos a entrar en detalle en las características que debe cumplir la clave, pero básicamente tiene que ser un objeto inmutable. Esa es la forma fácil de recordar qué es lo que puedo incluir como clave. Es decir, no puedo incluir una lista como clave, pero puedo incluir una tupla, porque la tupla es inmutable. La definición técnica es que en realidad, justamente como el nombre lo indica en otros lenguajes, esto es un hash y el hash únicamente puede garantizarse para objetos inmutables. La forma de definir un diccionario es con llaves y la sintaxis es nombre de la clave, dos puntos, nombre del valor. Y una cuestión importante en Python es que siempre que estemos dentro de paréntesis, corchetes o llaves, no hace falta que esté todo en una sola línea. Tenemos automáticamente soporte para la multilínea. Entonces, en este caso podemos utilizar múltiples líneas porque estamos dentro de una llave y no va a haber ningún error. Otra cuestión muy importante, y esto es especialmente útil para los que vengan del contexto de JavaScript. En Python se considera una buena práctica incluir una coma al final. Esto no va a generar un error. Esto puede ser confuso para los que vienen de la comunidad de JavaScript porque justamente este tipo de sintaxis es inválida en los archivos JSON, Java Script Object Notation. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? En algunos lenguajes, uno al incluir una coma, el intérprete o el compilador va a esperar un valor a continuación. En Python no es así. Entonces, la coma al final suele considerarse una buena práctica, ya que al utilizar sistemas de control de versiones como Git, si uno intercambia los valores, no cambia la misma cantidad de líneas, sino que cambia una sola línea en vez de dos líneas. Por último, bueno, continuando, digamos, si uno tiene un diccionario y quiere acceder, uno puede utilizar las claves, pero si uno utiliza una clave que no existe, va a haber un error que quiere decir error de que la clave no existe. Si uno no quiere que suceda eso, esto depende ya de cómo el desarrollador vaya a estructurar su código, si uno quiere tener manejo de errores o si uno quiere evitar el manejo de errores. En el caso de que el manejo de errores sea deseado, uno puede utilizar esto y va a lanzarse un error de que no se encontró la clave. Pero en el caso de que uno quisiera utilizar valores por defecto, uno puede utilizar el método get. El método get del diccionario devuelve el valor cuando la clave es válida y cuando la clave no existe devuelve none. Esto es lo que mencionábamos, ¿para qué se usa el none? Es un valor por defecto para operaciones inválidas, por así decirlo, o un valor por defecto que denota que una operación no se hizo de la manera que se esperaba. Entonces,
se devuelve none. Pero el método get puede tomar un segundo parámetro, que es el valor por defecto que yo quiero que sea devuelto en lugar de none. En este caso uno puede definir, por ejemplo, el 4 o cualquier valor. No es particular de nada. Métodos para los diccionarios. Hay una cuestión interna del lenguaje que son los iterables y los generadores, que no vamos a cubrir en este módulo, pero debido a que Python trabaja internamente con estas estructuras de datos y con estos tipos de datos, vamos a tener que convertir la salida de estos métodos a listas. Esa es la explicación técnica, pero vamos a verlo más en detalle en el módulo de características avanzadas del lenguaje. Para mostrar todas las claves podemos usar el método keys, para mostrar todos los valores el método values, y para utilizar las claves y los valores uno a continuación del otro podemos utilizar el método items. Esto lo vamos a ver también más adelante con un bucle for. Cómo se integra. Tenemos el operador in en un diccionario. La diferencia acá sustancial entre el in de un diccionario y el in de una lista es el tiempo de ejecución. El in en un diccionario es sumamente rápido y no depende, o generalmente no depende de la cantidad de elementos que uno tenga en el diccionario. En cambio, en una lista, el operador in sí depende de la cantidad de elementos que uno tenga en la lista. Entonces, si uno tiene una lista muy grande, el in va a demorar mucho más que en una lista de pocos elementos. Luego tenemos algunas cuestiones adicionales, cómo podemos actualizar un diccionario con los valores de otro diccionario, es decir, quiero sobreescribir todos los valores de uno en otro, es el método update, acá podemos ver cómo es la salida. Y por último, decir que los diccionarios pueden tener distintos tipos de claves en el mismo diccionario, es decir, acá tenemos una clave que es un string, luego un entero, luego una tupla, y también los valores pueden ser distintos. Esto es lo que se conoce como heterogeneidad, es decir, podemos tener valores heterogéneos. Pero, como mencionamos al principio, no podemos tener valores mutables como claves. En este caso, las claves deben ser inmutables. Por último, como estructura de datos colección, están los conjuntos en Python. Los conjuntos suelen ser muy útiles, por ejemplo, rápidamente para filtrar los elementos repetidos en una colección, pero permiten las operaciones tradicionales de conjuntos que pueden ser útiles en algunos contextos particulares. El conjunto no tiene una sintaxis particular para definirse vacío, así que hay que usar el método set de conjunto en inglés. Pero no obstante, si uno lo quiere inicializar con valores, sí que hay una sintaxis y son las llaves. La diferencia con los diccionarios es que en este caso no tenemos conjuntos clave-valor, sino que son solamente los elementos del conjunto. Pero si yo tuviera llaves vacías, estoy inicializando un diccionario vacío, no un conjunto vacío. Por lo tanto, para un conjunto vacío es necesario utilizar la función set. También, para distinguir los métodos de cada uno, en el caso de la lista, para añadir un elemento a una lista usamos el método append. Pero en el caso de que sea un conjunto, utilizamos el método add. Esto también permite identificar si estamos usando el tipo de dato que estamos esperando. ¿Qué operaciones se pueden hacer con estos conjuntos? Bueno, intersecciones, uniones, diferencia y diferencia simétrica. En Python existe la posibilidad de utilizar el operador, particularmente, como el ampersand, la barra vertical, el menos o este símbolo que es algunos le llaman el circunflejo o el símbolo de potencia. O también uno puede ser más explícito y utilizar el método intersection, union, difference o symmetric difference. El resultado es exactamente el mismo. Hay personas que prefieren usar los operadores, particularmente porque si uno está acostumbrado al trabajar con conjuntos, es una notación relativamente estándar. Y los nombres de los métodos suelen ser bastante largos. Acá podemos ver como una de las reglas ya, con utilizar la diferencia simétrica, ya nos excedemos. Finalmente, algunos otros métodos que tenemos para los conjuntos es disjoint, verifica que la intersección de dos elementos sea vacía.
IsSubset verifica que todos los elementos de un conjunto pertenezcan a otro. IsSuperset pregunta lo mismo, pero al revés. Pregunta si todos los elementos del padre están incluidos en el que estoy preguntando. Y con esto se termina, digamos, el capítulo 2 de tipos de tipos de colecciones, variables y particularmente métodos importantes para cada uno. Muchas gracias.